Privacidad y derechos sobre la información. La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse confidencialidad. La privacidad se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Declaraciones universales. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra al respecto lo siguiente. Número 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Número 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. El derecho a la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano que tiene independencia frente a otros factores. No puede transferirse ni se puede renunciar a él. Como el resto de los derechos humanos, el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo. APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad, que tiene como objeto fomentar el conocimiento de esos citados derechos, elaborar códigos éticos en la mencionada competencia y también defender los derechos que tienen todos los miembros que pertenecen a la entidad. Leyes sobre privacidad. Las leyes sobre la privacidad son normas legales dictadas con la finalidad de proteger y preservar los derechos a la privacidad de las personas. Las leyes sobre la privacidad regulan qué tipo de información puede ser recolectada y cómo es que dicha información puede ser utilizada y almacenada. Clasificación de las leyes sobre la privacidad. Las leyes sobre la privacidad se pueden clasificar en leyes generales sobre la privacidad, que se ocupan en forma amplia de la información personal de las personas y que afectan a las políticas que gobiernan numerosas áreas diferentes de la información. Leyes específicas sobre la privacidad. Estas leyes se ocupan de regular tipos específicos de información. Algunos ejemplos de ellos son las leyes sobre la privacidad de la salud, leyes sobre la privacidad financiera, leyes sobre la privacidad en Internet, de la comunicación, leyes sobre la privacidad de la información y privacidad del hogar de las personas. Derechos sobre la información. El derecho a acceso a la información se define como el derecho de una persona a buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno u administraciones públicas. El derecho a la información es un pilar del Estado de Derecho. No puede haber vigencia del Estado de Derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública. Si a las personas se les niega el acceso a la información, se les veda expresar sus pensamientos o se les priva de sus derechos a emitir y conocer opiniones, la manifestación de sus ideas no será libre y se estará así cometiendo una flagrante violación de sus derechos. Un ejemplo de acceso a la información es el software libre. Toma los enfoques sobre el acceso libre a la información y las aplica al código de software, con base en los principios de las prácticas de información abierta. El software libre y de código abierto tiene un enfoque libertario.
en el desarrollo de software y mantenimiento. Respecto al interés público de la información, quedan incluidos todos los temas que son necesarios para el desarrollo de una sociedad civilizada y que de alguna forma y con un criterio objetivo contribuyen a que sea efectivo el pluralismo político e ideológico, mientras que se descartan todos los temas que no se ajustan a ese criterio objetivo. Ley de acceso a la información pública. La Ley de acceso a la información pública es la ley que establece el derecho de acceso a la información pública y dice que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin que te pregunten para qué quieres la información. Esta ley promueve el acceso a la información mediante procedimientos sencillos y rápidos, propicia la transparencia mediante la difusión de la información, impulsa la rendición de cuentas y promueve la participación ciudadana y el control en la gestión de los recursos que realizan las instituciones del Estado, quienes están obligados a dar la información. Todas las entidades del Estado, órganos ejecutivos, legislativo y judicial y sus dependencias, instituciones autónomas como el FOVIAL, FONAVIPO, FOSALUD, INDE, GIS, etc. y las 262 municipalidades. También se incluyen las sociedades de economía mixta, personas naturales o jurídicas que manejan recursos o información pública, como Sertracen o los Duicentros, porque llevan a cabo servicios públicos. Incluso puede solicitar información sobre los fondos provenientes de convenios o tratados que tenga El Salvador con otros países y organismos internacionales, siempre y cuando estos documentos no aparezca una cláusula de acceso a la información. Tipos de información pública, reservada y confidencialidad. La información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración y que no sea de confidencialidad. Dentro de la información pública se encuentra un subconjunto de información denominado información oficiosa, la cual debe ser publicada de forma inmediata sin que ninguna persona lo solicite. La información reservada es la información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa, según lo estipula la LAIP, en razón de un interés general durante un periodo determinado y por causa justificada. Por ejemplo, los planes militares secretos, las negociaciones internacionales o cualquier tipo de negociación o discusión que se tenga, mientras no se adopte una decisión definitiva. La información confidencial es la información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal, en razón de un interés personal jurídicamente protegido, es decir, la información referente a la intimidad personal y familiar, al honor y propia imagen, así como archivos médicos cuya divulgación constituirá una invasión a la privacidad de la persona. A esta información solo tendrán acceso las personas que son dueñas de ella. Dentro de la información confidencial están los datos personales, la cual es la información privada de una persona, como por ejemplo su nacionalidad, su domicilio, patrimonio, dirección electrónica, su número de teléfono o cualquier otra parecida.